Bienvenida entonces a nuestro primer invitado de la tarde. Está Lucas Romero en línea, analista político. Hola Lucas, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Marina? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, nosotras muy bien. Escúchame, Lucas, no sé cómo ves esto de cambiarle el nombre a las calles, no sé si tenés alguna idea para la calle en la que vivís, si te gusta esto de mirar para allá Bobo, no sé cómo le quieren poner a Carabobo, que ya me olvidé. Sí, yo crecí toda mi adolescencia y mi infancia en La Plata, Sí, con lo cual soy medio de abogar a ese orden a los más números. sencillo y numérico, Claro, que resulta más práctico sobre todo para el que no conoce la ciudad porque sabe cómo ubicarse, no tiene que subir o bajar en función de la calle. Pero bueno, en términos, digamos, toponimios, uno puede ponerle lo que desee. Me claro. parece que no tiene que haber restricciones en los nombres de las calles. Me gusta eso, me gusta. Escúchame, Lucas, en realidad te convocamos por otro tema, un año de la gestión de Javier Milei y queremos tu balance. Sí, probablemente lo que surja naturalmente es hacer un balance económico, porque este es un presidente que enfrentaba principalmente un desafío económico, pero me voy a inclinar por lo político siendo yo politólogo, se lo dejo, le Sí, dejo el análisis económico a los economistas, pero cuando uno se para frente a un ciclo presidencial, probablemente uno se tenga que hacer tres preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que este presidente quiere hacer? ujú, Que sería la teoría, bueno, cuáles son las ideas que quiere implementar. La teoría aplicada, qué cosas hay que hacer para hacer eso que quiere hacer este presidente. claro, Y después la praxis, hay que hacer correctamente esas cosas que hay que hacer para hacer lo que el presidente quiere hacer. sí, Son como tres planos. Y lo planteo en esos términos porque este es un ciclo presidencial que nos planteaba al comienzo muchos interrogantes en la teoría aplicada y en la praxis sobre todo. Uno parecía que tenía más o menos en claro lo que este presidente quería hacer. Es más, casi que se había construido un consenso en lo que había que hacer en la Argentina. Digo, todos tenían más o menos en claro las cosas que había que haar para ordenar esta economía. sí, El problema que nadie se animaba, sí, porque se sí, dejar suponía de gastar pagar más de lo que entra y el ajuste a la casta, digamos, ¿no? Que eso lo podemos exactamente. discutir Uno escuchaba a los como logro. economistas, incluso en el caso de Milei, que tenía una propuesta mucho más disruptiva que finalmente no implementó, que fue la Sí, la dolarización, pero dolarización. todos más o menos tenían en claro que había que corregir el desequilibrio fiscal, corregir el desequilibrio monetario, corregir el desequilibrio cambiario, ordenar la macroeconomía para poder producir una economía saludable que después produzca lo que debe producir una economía saludable, que es crecimiento, desarrollo, mejora en la calidad de vida de la gente, bla, bla, bla. Pero las preguntas estaban en el cómo. Bueno, ¿cómo va a ser este presidente? Sobre todo, lo planteamos los politólogos, para gobernar, para tomar decisiones e implementarlas. El presidente suele decir, y lo repite en reiteradas oportunidades, en condiciones normales de presión y temperatura, yo no hubiera sido presidente, no hubiera sido Es elegido cierto, presidente. es cierto. Y eso, que efectivamente es correcto en la interpretación de cómo emerge un candidato tan Sí, disruptivo. es un contrafacto, pero uno tiende a pensar que es cierto. Sí, sí, claro. Lo que quiero tomar de ese concepto que utiliza Milei es que esas condiciones anormales de presión y temperatura siguen estando. Sí, No es que sí. se terminaron el 10 de diciembre. El enojo de la gente seguía estando, la situación económica complicada por resolver seguía estando. Entonces, yo me inclino por pensar que esa pregunta que nos hacíamos los politólogos, ¿cómo iba a ser Milei para gobernar? Un año de mandato, nos la podemos responder de la siguiente manera. Milei pudo gobernar porque las condiciones anormales de presión y temperatura se lo permitieron. ¿En qué sentido? En que no encontró ni resistencia política ni resistencia social significativa para poder avanzar con su programa económico y de gobierno. Y esto me parece que fue la clave en términos políticos de este primer año de mandato. Un presidente que pudo finalmente tener una ley, que el Congreso le votó una ley, que pudo firmar un DNU como el 70-2023 y ni la Corte ni el Congreso se animaron a volteárselo, que pudo avanzar con otras decisiones que estaban en el marco de su autonomía, con mucha determinación, pero tratando de lograr que tengan efectividad en la práctica. Y logró, me parece que en términos económicos, que era el principal desafío, logró un resultado muy potente en términos de construir la percepción de que el programa económico está resolviendo los problemas de la economía, que es la baja inflación, ¿no? Yo digo, si uno tuviera que mirar esto con una perspectiva médica, bueno, este es un presidente que todos los meses le muestra a la gente la prueba de laboratorio que le saca al paciente
y en ese valor que tanto nos preocupaba cuando mirábamos las pruebas de laboratorio todos los meses los argentinos, Sí, que era claro. la inflación, el médico nos está diciendo, mira, fíjese cómo sigue bajando la temperatura. Bueno, ahí me parece que anida un poco el otro dato llamativo de todo este primer año de mandato, que ha sido el sostenimiento de los apoyos sociales, que en buena medida explican la capacidad que encontró este gobierno de llevar adelante su programa, ¿no? De tener condiciones de gobernabilidad. Sí. Retomando lo que vos decís, bueno, me parece, y esto surge de todas las encuestas de opinión, que se valora positivamente la lucha contra la inflación. Después podemos discutir el 2.7 o 3 o lo que venga en noviembre, no importa, pero no hay que olvidarse que venimos del 25% y de la hiper que había dejado plantada la administración Fernández Massa, y me parece que hay un registro de esto en la ciudadanía. Después hay una muy buena valoración del orden público. Me parece que en general los sondeos de opinión coinciden en que la gestión de Patricia Bullrich está bien valorada por la ciudadanía. Y también, bueno, el tema de la motosierra, que ahí podemos discutir cuánto es dato y cuánto es relato, porque eso de que el ajuste lo hizo la casta, yo te diría, más o menos, pero perdón por decirlo así de una manera tan coloquial, pero está claro que esto se valora en líneas generales. Ahora, la pregunta es, teniendo en cuenta que las necesidades son ilimitadas y que las demandas son inabarcables, ¿viste? Desaparece una demanda, la inflación deja de ser un problema y enseguida aparece otra demanda. Entonces, la pregunta es cuáles son los desafíos para este segundo año de gestión que arranca mañana el presidente de la Nación, y también de cara a la elección de medio término, porque, viste, acá el aplauso dura 5 minutos. Sí, yo te voy a responder de la siguiente manera. Yo creo que el gobierno tiene que lograr que el sufrimiento de la gente sea sostenidamente decreciente en términos marginales. Es decir, que cada vez la gente sienta que sufre un poco menos, que cada vez la gente sienta que está un poquitito mejor. Hay un gran psicólogo que ganó un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que él desarrolló lo que se conoce como la teoría de las perspectivas, y él decía que la gente está fuertemente influenciada por la experiencia inmediata anterior. Y él lo explicaba con un experimento muy ilustrativo y muy entretenido para entender el concepto, que era, lo va a entender toda la gente porque esto lo puede comprender fácilmente cualquiera. Supongamos que tenemos 2 palanganas con agua. En una hay agua muy caliente y en otra hay agua muy fría. Y tenemos una tercera palangana con agua a temperatura normal. Si agarramos una de nuestras manos y la metemos en la palangana del agua fría, y agarramos la otra mano y la metemos en la palangana de agua caliente, la dejamos así 5 minutos, y después metemos las 2 manos en la palangana de agua templada, la mano que venía del agua fría va a sentir el agua templada caliente. Sí, la que venía del agua caliente la va a sentir fría. El agua fría. Sí, son las manos de la misma persona. Sí. Los sentimientos que esa persona está sintiendo en las 2 manos son absolutamente distintos. Lo que determina esa percepción es la experiencia inmediata anterior. Entonces, si este gobierno le demuestra a la gente que la inflación sigue bajando, que la economía empieza a recuperar, que los salarios siguen recuperando, que todas las variables económicas avanzan en un sentido positivo, que la gente pueda construirse la idea de que cada vez está un poco mejor, eso va a hacer que la gente tolere que aún esté peor que hace un año atrás, porque eso es lo que efectivamente está ocurriendo en los indicadores de opinión pública. Cuando vos les preguntás a la gente cómo se siente hoy en relación a un año atrás, mal. ¿Cómo cree que va a estar en el futuro? Mejor. Claro. Es decir, son más. Lo que se revirtió la expectativa, más que el aquí y ahora. Exactamente, son más los que ven con optimismo el futuro de los que ven con satisfacción el presente. Y esto nos recuerda el viejo lema de Menem, no estamos mal pero vamos bien. Sí, ¿te acordás? Bueno, hay mucho de esto, y esto nos recuerda que cuando uno mira indicadores de opinión pública, uno todavía ve a la opinión pública aguantando más que disfrutando. Sí, está porque claro. En algún punto la gente todavía quiere mejor calidad de vida, mejores ingresos, mejor poder adquisitivo, pero lo importante es que el gobierno le muestre que eso está en camino. Si eso lo logra, creo que la paciencia social se puede estirar. Entiendo. Sí, el punto es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, no porque hoy por hoy sigamos perdiendo, porque contra la inflación probablemente, bueno, sobre todo el empleo formal, esté empezando a recuperar algo, pero la pérdida es tan arrasadora después de los 25 puntos de diciembre y los 20 puntos de enero de inflación. Quedamos tan atrás que esa es la que todavía no llega, ¿viste? Pero bueno,
también es un proceso que necesita tiempo. Y lo último que te pregunto, Lucas, tiene que ver con las elecciones de medio término. Yo sé que es un bodrio hablar de elecciones, pero bueno, en el caso de que no se modifique nada y haya paso, en mayo cierran las listas, con lo cual esto arranca ya. Mira, para hablar de cómo va a salir la elección, lo primero que necesitamos saber es quiénes van a ser los competidores, cuál va a ser la oferta, y no lo sabemos. Con lo cual es complejo, a pesar de que esté cerca la elección, es complejo hablar de la elección desde ese abordaje. Pero ¿crees que yo te lo puedo Cristina va a ser plantear. candidata? Sí, yo creo que sí. Sí, Yo creo que Cristina va a ser candidata, pero permitime describirlo de esta forma, que es una forma media abstracta, pero que ayuda a entender. El gobierno va a ir a una elección de medio término muy importante para este ciclo. Es un gobierno que no se puede permitir una derrota en la elección de medio término por su condición de debilidad, de minoría política, digamos. Cualquier cosa que arranque con 4 adelante va a ser una gran elección y probablemente una elección de triunfo nacional para el gobierno. Lo que vaya entre 35 y 40 puede ser una buena elección con probabilidad de triunfo. Cualquier cosa que esté entre 30 y 35 para el gobierno empieza a ser una mala elección con probabilidad de derrota. Sí. Y cualquier cosa que sea menos de 30 es una catástrofe electoral para el oficialismo. Claro. Yo te digo hoy lo que estamos viendo en términos de indicadores, sin tener claridad en la oferta a nivel nacional, que este es un oficialismo que está arañando el 40% de intención de voto, con lo cual las probabilidades de un buen resultado electoral están sobre la mesa. Va a depender qué nivel de fragmentación haya en la oferta electoral y cuál va a ser la trayectoria económica de aquí al momento de votar. Sí, claro. Pero tiene un problema el gobierno. El gobierno quiere que Cristina sea candidata, Cristina va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires, y el problema es el siguiente. El gobierno puede sacar 40 o más % de los votos a nivel nacional, pero puede convivir ese resultado con una derrota en la provincia de Buenos Aires. Eso sería dramático para las expectativas que el gobierno pueda construirse hacia futuro, porque la tapa va a ser que Cristina ganó la provincia de Buenos Aires. No estoy diciendo que vaya a ocurrir. No, estás es proyectando un escenario posible. Sí, es el riesgo que está asumiendo el gobierno. Bueno, deberá concentrar sus esfuerzos para producir esa derrota de Cristina, que entiendo el gobierno la quiere vender como el fin del kirchnerismo y Argentina finalmente cambió de rumbo, pero bueno, yo digo que Cristina es un activo de riesgo. Paga mucho, pero el riesgo también es alto. Sin duda. Bueno, ya le pasó a Macri, ¿no? Salvando todas las distancias, porque a Macri lo complicó su propia gestión o el último tramo de su gestión. Pero bueno, el riesgo de mantener políticamente viva a Cristina Fernández ya lo hemos visto en la Argentina. Nunca hay que subestimar al kirchnerismo. Gracias, Lucas. Un placer charlar contigo. Un beso grande, María. Un beso grande. Era Lucas Romero, analista político, y pasó por el aire del Observador 107.9. No te vayas.